Mi nombre es Fernando Suárez y soy Portfolio Manager. ¿Quién de acá estudia matemática? Que levante la mano para ver más o menos cómo enfoco la presentación. 3, física. Física. ¿Alguien estudia algo relacionado con economía o finanzas? Ya, ¿qué estudian? Actuaría. Ya, perfecto. Hoy día les voy a hablar de cómo construimos portafolios en Fintual. ¿Ya? Y les voy a hablar también de un problema que tenemos actualmente y cómo vamos a tratar de resolverlo, ¿ya? Que es sobre este paper que vamos a escribir próximamente y que acá va a ser la primera vez que voy a mostrar resultados preliminares, ¿ya? Primero les voy a hablar un poco de lo que es Fintual y lo que hacemos. Fintual es una fintech, o sea, una empresa relacionada al sector financiero. Somos una empresa de inversiones y que usamos la tecnología para dar un mejor servicio, ¿ya? En el caso de México, es una empresa regulada, en que nos regula la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que tal vez son muy jóvenes, pero esto es muy importante, que una empresa esté regulada. Y administramos aproximadamente 1,7 o 1.700 millones de dólares de distintas personas, tanto en Chile como en México, ¿ya? Hoy día tenemos más de 190.000 clientes y funcionamos, en términos simples, funcionamos con una aplicación en el celular y con una página web, ¿ya? Y la idea es que cualquier persona, el objetivo de Fintual es que cualquier persona pueda invertir bien su dinero de manera fácil, ¿ya? ¿Qué significa invertir bien? Invertir con bajas comisiones, ojalá la mayor optimización de impuestos posible y invertir en algo que rinda lo más posible, ¿ya? Entonces, en el caso de Fintual, lo que tenemos y que nos diferencia tal vez con las alternativas más tradicionales es que es 100% online, no tienes que ir a ninguna sucursal física ni firmar un papel a mano, sino que es todo por la aplicación o por la página web y que no hay montos mínimos, ¿ya? Puedes invertir desde $1 y tampoco hay un monto máximo. Solo para seguir hablando un poco, dar un poco de contexto de lo que es Fintual, somos una startup, trabajamos 100 personas. Bueno, ya somos tal vez un poco más grandes que una startup, pero lo fuimos en algún momento. Fuimos acelerados por Y Combinator, que es una aceleradora que ha acelerado compañías súper importantes, como por ejemplo Airbnb o Coinbase, no sé si la conocen. Dropbox, tal vez son muy jóvenes, no sé si alguien acá usó Dropbox alguna vez. Y Sequoia, que es un venture capital que ha invertido también en compañías súper importantes, como por ejemplo Google, Apple, invirtieron en Nubank en su minuto. Bueno, ¿y qué productos tenemos en Fintual? ¿Ya? Tenemos productos de corto plazo, como Cash App, en que tú inviertes, por ejemplo, dinero que quieras gastar en un día más o en 2 días más y que quieres que tenga algún rendimiento. Tenemos objetivos, que es básicamente invertir según un plazo. O sea, tú dices, quiero invertir a 7 años para comprarme una casa, entonces te armamos un portafolio óptimo que te permita ahorrar para ese objetivo que vas a cumplir en 7 años. Tenemos inversiones para la jubilación, ¿ya? Por ejemplo, pasa mucho que con el ahorro que ustedes van a tener en su Afore, ¿saben lo que es un Afore? Fondo de pensiones. Probablemente no les va a alcanzar para tener una tasa de reemplazo o un ahorro suficiente para tener ingresos similares a su salario en ese minuto, entonces siempre es bueno complementarlo con un ahorro voluntario. Entonces también hacemos portafolios óptimos para eso. Y también tenemos inversiones individuales en acciones, ¿ya? O sea, si alguien se quiere armar un portafolio customizable con las acciones que quiere o con los ETF que quiera, también lo pueden hacer en la aplicación. Entonces, la aplicación se ve más o menos así. Uno entra y puede invertir en estas distintas modalidades. Puede comprar dólares, invertir en objetivos, invertir para el retiro, etc. ¿Ya? Entonces, en general, en los objetivos o las inversiones que la gente quiere asesoradas, nosotros lo que hacemos es que les generamos un portafolio óptimo, ¿ya? Nosotros le optimizamos una cartera de inversiones a la persona. ¿Cómo lo hacemos? Es que en base a un algoritmo definimos cuál es la tolerancia al riesgo de las personas, ¿ya? En base a un cuestionario vemos si la persona es muy conservadora o es muy arriesgada, le gusta tomar más riesgo, etc. Y en base a eso y un horizonte de inversión, o sea, supongamos que la persona quiere ahorrar a 10 años o a 20 años, nosotros le podemos generar un portafolio óptimo, ¿ya? Ese portafolio en general es una combinación de 2 fondos de inversiones. En el caso de México, tenemos 2 fondos de inversión que son los que generan estas combinaciones de inversiones, ¿ya? El primer fondo de inversión que gestionamos es un fondo que se llama Moderate Portman y el segundo Risky Hayek, ¿ya? Por Natalie Portman y Salma Hayek.
Y bueno, ¿qué es lo que hago acá? Yo soy portfolio manager. Ya yo a lo que me dedico es a gestionar los fondos de inversión, ver en qué se invierte y cómo se distribuye el dinero dentro de estos fondos. Si comprar acciones de un país o de otro, de un sector o de otro, o si comprar bonos o acciones, o a qué divisas me gustaría estar expuesto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, la chamba básicamente de un portfolio manager es construir la mejor cartera de inversiones posible para los clientes. En este caso, para construir estos fondos que sean lo más óptimos posible. ¿Ya? O, en otras palabras, buscar la combinación de instrumentos que genere el mayor rendimiento sujeto a cumplir ciertas restricciones. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cómo uno soluciona este problema? Yo quiero maximizar el rendimiento de mi cartera, que rente lo más posible, o que genere la mayor cantidad de rendimiento sujeto a ciertas restricciones, como por ejemplo, no sobrepasarme de cierto nivel de riesgo, porque algún cliente no tiene tanta tolerancia al riesgo. ¿Cómo uno soluciona eso? Voy a dar estas bolsas de regalo, el que responda de manera correcta. Tiene cosas dentro por si acaso, no es solo la bolsa. ¿Ya? Esta es parcialmente correcta y de eso quiero que conversemos durante esta presentación. Cuando yo estaba en la universidad, a mí automáticamente se me ocurría eso. Yo decía, bueno, hay un problema de maximización de rendimientos sujeto a una restricción de riesgo. Lo que yo debería hacer es Markowitz, ¿no es cierto? Teoría moderna de portafolio. Eso es lo que nos enseñan en la universidad, ¿no es cierto? En general esa teoría se le llama teoría moderna de portafolios y no es tan moderna en realidad. De hecho, Harry Markowitz ganó el Premio Nobel de Economía en 1952 por eso. ¿Ya? Se imaginarán que del 1952 hasta ahora, que han pasado casi 80 años, han habido avances. ¿Ya? Entonces, en realidad lo que uno debería hacer es algo tal vez más sofisticado. Pero bueno, solo para refrescar la memoria y para los que no saben, Markowitz, o el problema de optimización que él quería resolver era, bueno, ¿cómo maximizo el rendimiento esperado de una cartera de inversiones sujeto a no sobrepasar cierto nivel de riesgo? Y él medía el riesgo con la volatilidad. Entonces, básicamente, él lo que hizo fue plantear el problema de construir una cartera de inversiones como un problema de optimización. ¿Ya? Tal vez usemos esta notación a lo largo de la presentación. W son los weights del portafolio, o sea, cuánto pesa cada instrumento en el portafolio porcentualmente. De hecho, una de las restricciones es que los weights pesen 1 o 100%. Y que lo que buscamos maximizar es los weights por un vector de retornos esperados. ¿Ya? O sea, él tenía como input cuánto espera que rente cada activo dentro del portafolio. ¿Ya? Y como riesgo usaba la volatilidad, que no es nada más que la desviación estándar de los rendimientos. Y eso lo puede calcular fácilmente multiplicando por la matriz de covarianza, que es básicamente una matriz que te dice qué tan volátil es o cuál es la desviación estándar de cada instrumento y las correlaciones, ¿no es cierto? Si uno resuelve ese problema, bueno, primero que nada, este problema de optimización, ¿qué tipo de problema de optimización es? Y le doy una bolsita. Programación cuadrática. ¿Es un problema cuadrático? Sí. Es un problema cuadrático y es un problema de optimización. No, ya no hay aplausos, ya era el primero nomás. Es un problema de optimización estocástica. ¿Ya? ¿Por qué estocástica? Porque al final el gran supuesto detrás de todo esto es que los rendimientos son variables aleatorias. ¿Ya? Notar que estamos trabajando con un retorno esperado. Yo no sé cuánto van a rentar las acciones en el futuro. Yo tengo una estimación de un retorno con cierto intervalo de confianza o con cierta volatilidad de cada activo. Por lo tanto, esto es un problema de programación estocástica, o sea, de optimización estocástica. ¿Ya? Si uno resuelve el problema, uno lo que obtiene es algo que se le conoce como la frontera eficiente, ¿ya? Que es que, básicamente, si yo resuelvo el problema para un nivel de riesgo, voy a tener muchos portafolios que no son óptimos hasta que obtengo el óptimo. Después, para un nivel de volatilidad más alto, voy a tener otro que es un poco más óptimo, y así. ¿Ya? Esta línea de portafolios que son óptimos se le conoce como la frontera eficiente. ¿Ya? El gráfico acá lo que tiene es volatilidad versus retorno esperado. ¿Ya? Lógicamente, a mayor riesgo, más rentabilidad, y a menor riesgo, menor rentabilidad. ¿Ya? Entonces, el problema de optimización, acá lo que uno está haciendo es resolver varias veces el problema de optimización, por eso te da una línea de puntos. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, todo esto pasó hace mucho tiempo y Markowitz tiene varias desventajas. Lo primero
es que asume que los rendimientos siguen un proceso estocástico browniano, ¿ya? Básicamente lo que significa eso es que los rendimientos o las acciones siguen un proceso estocástico, o sea que es aleatorio en su naturaleza, y que sigue una media que le va a hacer un drift a la acción, que es el rendimiento esperado, y que va a fluctuar de acuerdo a una volatilidad, ¿ya? Pero después vamos a ver que la volatilidad es una mala forma de representar el riesgo, y por ende el proceso estocástico browniano en realidad no es tan bueno para modelar activos. De hecho, vamos a ver que en la práctica modelar activos usando estos procesos no funciona tan bien. Lo segundo es que el portafolio es bastante inestable respecto a la matriz de covarianza, ¿ya? O sea, si yo cambio un poquitito la matriz de covarianzas, cambia el portafolio completamente. En la práctica eso no es deseable porque si yo estimo la matriz de covarianza todos los días, mi portafolio va a cambiar muchísimo, voy a tener que rotar la cartera de inversiones todo el tiempo, eso genera costos de transacción, costos operacionales, etcétera, que no está bien. Y además de que la práctica no está bien, teóricamente tampoco está bien. O sea, no puede ser que lo óptimo sea moverme todo el rato, ¿ya? Como que debiese ser algo más parsimonioso, más estable. Y lo tercero, que es algo un poquito más teórico, es que no es una medida de riesgo monótona, ¿ya? Y voy a hablar un poco de estos puntos y explicar lo que significa monotonía. Pero estas son las desventajas que tiene la optimización de Markowitz. Básicamente el problema que tiene es que mide mal el riesgo y modela mal cómo se comportan los activos financieros. Entonces, primero les voy a definir lo que es monotonía. No respondan los que, ya sé quiénes fueron a la charla del IMAS, así que no pueden responder, pero la pregunta es, ¿cuál de estos dos portafolios es más riesgoso? Esto lo que tiene acá es un histograma o una distribución de los rendimientos de dos portafolios. El portafolio azul que está a la izquierda y el portafolio amarillo que está a la derecha. Entonces, y el eje X son los retornos y el eje Y es la frecuencia, o sea, que tanto se repiten esos rendimientos, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿qué portafolio es más riesgoso? Ya, que levante la mano a los que creen que el amarillo es más riesgoso. Ya. ¿Quién quiere dar la respuesta de por qué creen que ese es más riesgoso? Y le doy una bolsa. Porque tiene más valores saltados de su medio. Ya, o sea, lo que estás diciendo ahí es que es más volátil, porque la desviación estándar es la distancia desde la media, ¿no es cierto? Ya, ¿quién cree que el azul es el más riesgoso? ¿Por qué? Porque tiene rendimientos más bajos. Exacto. Entonces la bolsa se la ganó él. ¿Ya? En realidad, ¿qué es el riesgo al final? El riesgo es la probabilidad de que yo no logre mi objetivo. ¿Mi objetivo cuál es? Rentar lo más posible, rendir lo más posible. ¿Ya? No me interesa desviarme la media. En realidad, desviarme la media sencillamente fue lo que se le ocurrió a Markowitz en su minuto, porque no le gustaba que la cosa se moviera mucho. Pero a mí lo que me interesa es llegar a rentar lo más posible. Por lo tanto, si tengo un portafolio que estrictamente siempre renta más que el otro, no puede ser que sea más riesgoso ese portafolio, ¿no es cierto? O por ejemplo, si paso el gráfico a una vista de este estilo, que ya sería una vista como en serie, ahí queda claro que en el fondo, claro, el portafolio de arriba siempre renta más que el de abajo, entonces no puede ser más riesgoso, a pesar de que fluctúe más y sea más volátil, ¿ya? O sea, ¿qué es lo que está pasando acá? El portafolio de arriba es más volátil que el de abajo, pero no es más riesgoso que el de abajo, ¿ya? Y eso es la monotonía, ¿ya? La monotonía lo que nos dice es que no puede ser que un portafolio que sea mejor que otro sea más riesgoso, ¿ya? Y la volatilidad es una medida de riesgo que no conserva la monotonía, porque si utilizáramos la volatilidad o la desviación estándar como medida de riesgo, el portafolio de arriba sería el más riesgoso y eso no hace sentido económico. Dado todos estos problemas que tiene Markowitz, empezaron a salir varias soluciones a través del tiempo, ¿ya? La primera fue por un investigador de apellido Michaud, que en el año 98 dijo, mira, es verdad que es bastante inestable el portafolio respecto a la matriz de covarianza, y es inestable porque en realidad estás estimando mal la matriz de covarianza. Lo que tú tienes que hacer es un Monte Carlo, ¿ya? ¿Alguien sabe lo que es un Monte Carlo? Sí. Creo que es un modelo que pronostica los cuartiles, o sea, y ve cuántas, o sea, simula diferentes
escenarios. Ya. Puede ser 5.000, 10.000 así. Y ver la probabilidad de que caigan en ciertos cuartiles. Ya, es parecido a eso. O sea, en el fondo es lo que dices, hay que simular muchos escenarios para estimar alguna variable y después puedes promediarlos. Más o menos esa es la idea de hacer una simulación de Monte Carlo. Entonces lo que él dijo es, mira, resolvamos exactamente el mismo problema, pero resolvamos el problema 10.000 veces y promediemos los resultados. Y eso lo que te va a dar es un portafolio que es subóptimo respecto a la varianza muestral, o sea, a la que yo estoy observando, pero sí respecto a la teórica. Es mucho más estable y mucho más cercano al óptimo teórico, ya a ese que solo Dios conoce. Recuerden que estamos trabajando con variables aleatorias. Entonces, con eso, Michaud resolvió el problema de la estabilidad, usando simulaciones de Monte Carlo. Ahora, Michaud igual sigue teniendo problemas, porque lo único que resolvimos ahí es el tema de la inestabilidad de la matriz de covarianzas, pero como dijimos, hay otros problemas, como el tema del proceso browniano, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa si usamos un proceso browniano para simular acciones, el precio de las acciones? Entonces, acá tengo un gráfico, y de nuevo los que ya vieron esta presentación no respondan. La pregunta es, una de estas dos series fue simulada usando un proceso browniano, un modelo estocástico browniano, geométrico, y otra es la serie de tiempo real son bonos de empresas estadounidenses. ¿Cuál creen que es real y cuál creen que es simulada? ¿La de arriba o la de abajo? Al que levante la mano el que cree que la de arriba es simulada. Nadie, en verdad. Ya. ¿Todos creen que es la de abajo? Ya. Exacto, la de abajo es la que está simulada. ¿Ya? Si uno cambia esta vista a retornos, o sea, una vista en amplitud como en física, en onda, ahí queda más claro que en el fondo cuando uno simula algo usando un proceso geométrico browniano, la varianza es constante. ¿Ya? Como que la volatilidad es todo el rato igual. No pasa nada. En cambio, en la práctica lo que sucede es que se generan estos clústeres, ¿ya? Y esto lo descubrió un matemático apellido Mandelbrot y le llamó volatility clusters, que es básicamente cúmulos de volatilidad que se van acumulando en el tiempo. O sea, lo que él descubrió es que cada vez que hay movimientos de alta magnitud en el mercado, suelen ser seguidos por movimientos de alta magnitud, ¿ya? Como que la volatilidad se acumula en el tiempo, es como pegajosa, ¿ya? Y eso es porque cuando hay eventos de crisis, como la crisis del 2008, el 2002, o el COVID, o el Black Monday, lo que sea, eso no dura un día, sino que como que tiende a perdurar en una ventana de tiempo y después se tiende a normalizar. De hecho, si uno ve esto en frecuencia, que es como una vista como la que vimos antes, o bueno, frecuencia, como también hay harta gente física acá. El otro fenómeno que se ve que diferencia o que ilustra de por qué modelar esto con retornos normales, que es lo que trae como supuesto el movimiento browniano, ¿por qué falla el movimiento browniano también, además de los clústeres? Es que hay colas pesadas, ¿ya? En general, lo que sucede es que en la práctica se dan retornos o rentabilidades o rendimientos diarios que en teoría no se debiesen dar si siguieran una distribución normal los rendimientos, ¿ya? Proceso browniano igual rendimientos normales, ¿ya? O sea, proceso browniano igual rendimientos normales igual volatilidad. Esas son las tres cosas que siempre van juntas, ¿ya? Y en la práctica no hay retornos normales, porque se generan retornos anormales en el tiempo que se escapan o que tienen una probabilidad de ocurrencia de millones de años y en la práctica se dan. Por ejemplo acá, ¿ya? Este tipo de retornos que ven acá, el 2002, el 2008, la crisis del COVID, se deberían dar una vez cada 1 millón de años. Y se dieron ahí cuántas veces en menos de 2 o 3 décadas, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? Igual va a haber un espacio para preguntas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo solucionamos este enrollo? Entonces, el tema acá es la volatilidad. La volatilidad no funciona para modelar bien el riesgo, ¿ya? Hay una medida de riesgo que soluciona de manera bastante razonable el problema, es utilizar medidas de riesgo de cola, ¿ya? ¿Qué es el riesgo de cola? Es ver qué es lo que pasa en un escenario muy malo, ¿ya? Y la más típica o la que ha ganado más popularidad durante los últimos 20 años, diría, es el Conditional Value at Risk, que también se le llama Expected Shortfall, o CVAR, y que se define como medir el centro de cola,
o sea, el centro de masa de la cola izquierda de la distribución, ¿ya? Entonces, si yo pongo los retornos o las rentabilidades en un histograma, por ejemplo, estos son los del S&P 500, el CIBAR es básicamente esta cola de acá, medir el centro de masa de esta cola de acá, ¿ya? En general, ¿dónde empieza la cola y la distribución? En general se define como el percentil 5. Hay gente que lo define como el percentil 1, ahí ya depende del gusto de cada uno, pero básicamente es qué es lo que pasa en promedio cuando todo estalla. Ese es el espíritu, ¿ya? O para los más matemáticos es básicamente el centro de masa, o sea, es la integral de la cola izquierda dividida por el intervalo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos gustaría, dado que esta medida de riesgo funciona mucho mejor? Porque la gracia es que el CIBAR sí es monótono, ¿ya? Si es monótono, captura las colas pesadas, porque estoy literalmente analizando la cola. Entonces, lo que a mí me gustaría es, bueno, cómo optimizo un portafolio, cómo armo una cartera con una restricción de riesgo de cola, una restricción de CIBAR, ¿ya? Entonces, el problema de optimización que teníamos antes se transforma en esto de acá, maximizar el rendimiento esperado, ¿no es cierto? Pero ahora sujeto a una restricción de CIBAR. ¿Qué problema creen que tiene esto? O podría llegar a tener. Recuerden que además queremos hacer simulaciones, porque esto lo vamos a combinar con Michot, o sea, hacer simulaciones de Monte Carlo. Queremos resolver este problema 10.000 veces. ¿Pocos datos? O sea, acá todavía no he metido los datos. La forma del problema, ¿qué se ve ahí? Raro. ¿Los movimientos se siguen distribuyendo como movimiento browniano? No. Eso tiene que ver con la volatilidad, ¿sí? El parámetro puede ser muy grande. O sea, el RO es físico. Yo digo, no quiero que en promedio mis pérdidas sean menores a 10% en el percentil 5. Eso está fijo. Esa es la restricción del problema. Dependiendo. Si es muy grande va a tener portafolios más arriesgados. Si es muy bajo va a tener portafolios más conservadores con más renta fija, bonos, etc. Pero desde un punto de vista de optimización o de investigación operativa, ¿qué problema puede haber acá? Bueno, el problema acá es que calcular el CIBAR es raro, ¿no? Es como que tengo que calcular el CIBAR del portafolio, tengo que ir probando distintos portafolios. Detrás de un optimizador lo que está haciendo es probando varias cosas, básicamente. Cortando la cola, promediando. Suena como un procedimiento en términos computacionales medio extraño, por lo tanto, probablemente sea lento de resolver. ¿Ya? Si quiero resolver este problema 10.000 veces, puede llegar a ser bastante tedioso, ¿ya? Entonces, resolver el problema para un computador podría ser lento, y más aún si queremos hacer simulaciones de Monte Carlo o Michot. Entonces, lo que pasó acá fue que hubieron dos investigadores de apellido Rockefeller y Brasheff que en el 2002 publicaron una metodología en que traspasaron este problema con el CIBAR feo, tomaron el CIBAR feo y lo transformaron en un problema de optimización lineal. ¿Ya? Linealizaron el problema, ¿ya? Que se ve aún más feo, pero es un problema de optimización lineal, ¿ya? Aunque créanme que lo es. De hecho, si lo observan en detalle, es un problema de optimización lineal, ¿ya? En que se sigue maximizando el retorno esperado, sujeto a no sobrepasar el CIBAR, y en este caso el CIBAR ya lo empiezan a medir de una manera un poquito... Al final, la gracia de lo que lograron es que lograron expresar el CIBAR como una combinación lineal, ¿ya? Esto acá como que descompusieron el CIBAR en escenarios, entonces generaron una restricción y una variable por cada escenario. Al final, cuando uno trabaja con una distribución de retornos, lo que tiene son distintos escenarios, distintas fechas, si es que está trabajando, por ejemplo, con distribuciones históricas. No quiero entrar tanto al detalle, pero básicamente lograron linealizar el problema. Esta tontera. ¿Ya? Entonces, ¿qué gano con linealizar el problema? Hay más bolsas. Y van a haber stickers también. ¿Qué gracia tienen los problemas de optimización lineal? Sí. Puedes usar matrices, ¿eh? Puedo usar matrices y... ¿de qué me sirve eso? Pues lo puedes hacer ya de manera más como vectorizado o paralelizado. Ya, y... So what? Y hay soluciones cerradas. Pueden haber soluciones cerradas, ¿ya? Ok,
La gracia de los problemas de optimización lineal es que son rápidos de resolver. ¿Ya? Existen métodos como... Díganme. ¿Cuál? No lo conozco, pero puede ser. Te va a creer. ¿Pero cuál? ¿El típico que enseñan en la universidad? Simplex. Ya, ahí hay uno. Simplex o, por ejemplo, métodos de punto interno, que son bastante rápidos. Existen varias formas de resolver problemas de optimización lineal, pero la gracia es que se pueden resolverlos en tiempo polinomial. ¿Ya? La gracia de todo esto es que ahora podemos optimizar portafolios con una medida de riesgo razonable, que considera los riesgos de cola, que no asume un proceso estocástico, la podemos resolver rápido, hacer mi-shot, hasta ahí funciona todo perfecto, ¿no es cierto? Y eso sería una optimización de Uriasep. ¿Qué es lo que pasa? Que siguen habiendo problemas, ya que todavía no los había mencionado. El problema más grande de todo esto es cómo se calcula todo esto, ¿ya? Y aquí ya pasamos a la industria, no tanto a la teoría, a la práctica. El problema es que la gran parte de la industria lo que hace es que dice, ya, bueno, hagamos una optimización. ¿De dónde saco los datos? ¿Ya? Y lo que hacen es tomar los rendimientos históricos, se bajan los datos, la historia de rendimientos y calibran el modelo, o hacen la optimización. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de cosas? ¿Ya? Acá tengo el precio de la acción de Televisa. Conocen Televisa, ¿no es cierto? Entre el año 2004 y el 2014. Anduvo súper bien, ¿no es cierto? 350%. Si hubiera metido esto a un problema de optimización, ¿qué me hubiera dicho? Invierte en Televisa. Es una tremenda compañía, ha rentado muchísimo. ¿Ya? Los siguientes 10 años la acción de Televisa rentó un menos 86%. ¿Ya? ¿Cuál es no sé si conocen el típico disclaimer de la publicidad de los bancos o de las casas de bolsa? ¿Cuál es? Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Exacto. Una bolsa por ver publicidad. Más publicidad para ti. Entonces, claro, lo que pasa acá es que si uno utiliza rendimientos históricos, eso no te garantiza que se vaya a cumplir en el futuro. ¿Ya? Y es como casi un problema, no sé si llamarle epistemológico, pero lo que pasa es que las condiciones de mercado cambian. ¿Ya? En el fondo, el contexto de mercado cambia. Entre el 2004 y el 2014 fue un periodo en que, bueno, los primeros 10 años hubo un boom de commodities, en que las economías emergentes estaban andando muy bien, México estaba andando muy bien, y en cambio entre 2014 y 2024 una caída en el crecimiento de las economías emergentes, muchas cayeron en procesos, o gran parte en procesos, no sé si llamarle recesivos, pero sí de crecimientos bajos seculares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, usar rendimientos pasados no se ajusta a las condiciones del mercado actual necesariamente. ¿Ya? El contexto cambia. Entonces, ¿hay una solución a esto? ¿Definitiva? No, pero podemos intentar mejorar lo que hay actualmente. ¿Ya? Entonces, una forma de atacar este problema es ajustar las distribuciones históricas a las condiciones de mercado actuales, ¿ya? O a las condiciones macroeconómicas actuales. ¿Ya? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Ya? Uno lo que puede hacer es decir, mira, modelemos la economía en términos simples. Uno lo podría modelar como un vector, por ejemplo, de inflación, tasas de interés y crecimiento. ¿Ya? Supongamos que esas tres variables representan a la economía de manera razonable. ¿Ya? Entonces yo puedo irme hacia el pasado y ver qué tanto se parece este vector a distintos puntos en el pasado. ¿No es cierto? Yo tengo un vector con tres variables, crecimiento, inflación y... ¿qué más había dicho? Tasa de interés. Yo puedo ver, por ejemplo, usando una sencilla distancia euclidiana, ver qué tanto me distancio de esos puntos, ¿no es cierto? Si hay un punto en que las tasas estaban muy altas, la inflación estaba muy alta en el pasado y ahora las tasas están bajas, la inflación está baja, voy a tener una distancia euclidiana muy alta, ¿no es cierto? Si yo calculo la inversa de eso, hago 1 partido de eso, puedo calcular un vector de densidad, ¿ya? De manera de que le pueda asignar una probabilidad más alta de ocurrencia a una observación del pasado que se parezca más al escenario o al contexto económico actual, ¿ya?
En otras palabras, si por ejemplo, hoy día el crecimiento está bajo, mi distancia a no sé, al 2005 en que el crecimiento era bajo, va a ser baja. Por lo tanto, mi densidad, que es la inversa, va a ser alta. O sea, mi probabilidad de sacar una observación de 2005 va a ser más alta. Y en el fondo estoy aplicando un vector de densidad para hacer muestreo, ¿ya? Dándole mayor probabilidad a escenarios pasados que se asemejen al contexto económico actual, ¿ya? ¿Cuál es la gracia? Que uno puede ajustar el modelo de Uriashev de manera de que ya no tenga un 1 partido por j en los escenarios, sino que tenga un pi, que es la probabilidad de que ese escenario ocurra, ¿ya? Antes, cuando uno hace el Uriashev como a lo bruto, implícitamente lo que está haciendo es asignarle una probabilidad igual a cada escenario en el pasado. Acá lo que uno hace es decir, mira, sabes que ya no todos tienen la misma probabilidad, sino que van a tener mayor probabilidad los que se parezcan más al contexto económico actual, ¿ya? Acá estoy simplificando con esas 3 variables económicas, pero uno podría utilizar distintas cosas, múltiplos financieros, márgenes de las compañías, etc. Lo relevante del problema matemático, ¿ya? Uno puede ajustar este problema o generalizar este problema de optimización lineal para que se ajuste por un muestreo y darle una función de densidad que me permita darle una mayor preponderancia a escenarios que se parecen a cómo estamos hoy día, ¿ya? Y ese es el modelo que utilizamos en Fintual para construir los portafolios actuales que tenemos, ¿no es cierto? Moerit Portman y Risky Hayek, lo que hacemos es que utilizamos un modelo de Uriashev ajustado por el contexto económico, ¿ya? Y el resultado son portafolios de inversión que están diversificados en miles y miles de compañías alrededor del mundo, en varios sectores, en varias empresas. Y bueno, de hecho esta metodología de construcción de portafolios la publicamos en una revista que es súper famosa, que se llama el Journal de Quantitative Finance, que el año pasado, en que presentamos esto y de hecho complementamos el resultado generando los datos con redes neuronales, ¿ya? Si quieren leer el paper, lo pueden buscar, está totalmente pública la metodología, de hecho está el código, lo pueden descargar. Somos 100% transparentes con cómo las metodologías que utilizamos, así que si quieren investigar un poco más de esta parte de la presentación, pueden buscarlo, ¿ya? Entonces, con esto nosotros creamos las carteras de inversión o las construimos, ¿ya? Hasta ahí los que fueron a la charla de Limas, eso ya lo sabían, ¿no es cierto? Entonces, ahora voy a hablar un poco de un problema que tenemos actualmente hacia el futuro, ¿ya? ¿Cuál es este nuevo problema? Hay muchas personas que ahorran con objetivos a plazo fijo, ¿ya? Por ejemplo, quiero ahorrar para mis vacaciones del próximo año, en 2 años más, ¿ya? Yo lo que necesito, si voy a ahorrar a 2 años, es, o aún más exagerado, a mi jubilación en 30 años más. Si yo soy una persona joven y voy a ahorrar a 30 años, hoy día lo que yo debería tener es un portafolio más riesgoso, con más acciones, porque estoy dispuesto a tolerar más riesgo porque tengo mucho tiempo para recuperarme, ¿no es cierto? Pero cuando me vaya acercando a mi jubilación, de a poco se va a empezar a acercar este objetivo, por lo tanto yo necesito bajar mi nivel de riesgo, de tal punto de que cuando yo llegue 1 año antes de la jubilación ya tenga solo CETES o depósitos a plazo, o instrumentos de muy bajo riesgo, ¿ya? Y la pregunta, que no soy el primero que se la hace, se la han hecho muchos investigadores antes, bueno, ¿cuál es esa trayectoria óptima? ¿Cómo puedo construir ya no un portafolio óptimo en un momento del tiempo, sino que cómo puedo generar una trayectoria óptima del portafolio, una evolución dinámica en el tiempo óptima, ¿ya? Entonces, a esas trayectorias dinámicas se les conoce como glide path, ¿ya? Y la idea es que el nivel de riesgo del portafolio tiene que ir decreciendo dinámicamente en el tiempo, de manera de que vaya siendo un portafolio óptimo, no en un momento, sino que en cada momento del tiempo. Y en cada momento del tiempo el riesgo va a ir bajando, por lo tanto la idea es que parta muy arriesgado y termine con poco riesgo. Pregunta, ¿conocen alguna institución financiera que haga algo así en México? ¿Ya? Pero, ¿qué agentes del mercado financiero mexicano hacen este tipo de cosas? Las Afores, ¿eh? Las Afores, ¿ya? Las Afores tienen una estructura que se les llama fondos generacionales o target date funds, que como están hechos para la jubilación, el regulador lo que hace es que les impone una curva de riesgo que ellos tienen que respetar, tienen que ir bajando su riesgo de manera gradual, de manera de lograr el objetivo de ahorro para la pensión, ¿ya?
Sí, pueden dar una bolsa. Buena bolsa. Ya. Entonces, lo que buscamos, de nuevo, es una trayectoria de CIBAR, de riesgo de cola, que decrezca en el tiempo y un portafolio óptimo para cada momento. Y la pregunta es cómo yo puedo armar esta cuestión de acá, ¿ya? Sobre todo desde el punto de vista del regulador, ¿ya? Porque en el caso de México, por ejemplo, el regulador, la CNBV, bueno, el regulador es la CONSAR, le impone una curva de CIBAR a las distintas afores, pero ¿es esa curva de CIBAR la mejor curva de CIBAR posible? No lo sabemos. Este problema también tiene una aplicación en Chile, porque en Chile estamos transitando a tener fondos generacionales, entonces la idea es ver que el regulador tenga la curva de CIBAR óptima, ¿ya? Entonces tiene varias aplicaciones prácticas esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar resolver este problema. ¿Cómo encuentro la mejor curva de CIBAR de manera que después yo pueda optimizar en cada momento en la curva de CIBAR y así obtengo finalmente el glide path óptimo? Entonces, la estrategia que vamos a usar para encontrar la curva es usar simulaciones, ¿ya? Vamos a simular vamos a iterar sobre distintas curvas posibles de CIBAR, unas curvas que parten con un CIBAR alto y caen rápido, otras que parten con un CIBAR bajo y caen lento, etc. Distintas combinaciones. Y a la vez vamos a simular distintas, digamos, portfolio managers borrachos, o sea, distintos portfolio managers aleatorios o estrategias que pudieran haber tomado y ver qué curva de CIBAR genera una mayor cantidad de portafolio managers exitosos, o sea, que consigan una tasa de reemplazo o un rendimiento razonable, ¿ya? Entonces vamos a iterar sobre distintas curvas de CIBAR y para cada curva vamos a simular trayectorias de portafolios aleatorios, ¿ya? O portafolio managers borrachos, ¿ya? Y vamos a finalmente seleccionar la curva que nos genere la mayor cantidad de portafolio managers que tengan una tasa de reemplazo, un objetivo de retorno razonablemente bueno, o el más alto en realidad. Entonces, solo por simplicidad, vamos a trabajar con una curva que va a ser una función sigmoide, ¿ya? Que tal vez las han visto, que son estas curvas como así, que tienen la bondad de que tienen un punto de inflexión, o sea, un punto en el que empieza a decrecer la exposición al riesgo. Digamos que estas curvas van a representar el CIBAR, acuérdense, es el CIBAR máximo que puede tomar un portafolio manager en el tiempo. Y van a tener un parámetro que es la velocidad, ¿ya? O sea, qué tan rápido cae la curva. O sea, hay dos puntos que son los que me gustaría encontrar. ¿Cuándo empiezo a decrecer mi CIBAR o a bajar mi riesgo? Y qué tan rápido lo bajo. Hay a modo de ilustración, hay distintas curvas, ¿ya? Unas que bajan rápido, otras que bajan lento, otras que bajan antes, después, etc. ¿Ya? La gracia de los otros dos parámetros están fijos, que es A0 y B, que es básicamente que cuando uno se va al infinito, uno llega a un CIBAR igual a, digamos, a B, que es el CIBAR terminal, cómo me gustaría que termine el portafolio cuando ya estoy jubilado, y uno inicial, que es el CIBAR de inicio. Eso los vamos a dejar fijos porque en realidad uno siempre va a querer un CIBAR alto al principio y algo cercano a cero al final, ¿ya? Lo que me interesa es cuál es la curva óptima en la transición. Ya, entonces aquí viene la parte con un poco más de carne, que yo podría generar estos portafolio managers borrachos, supongamos con 10 activos posibles que puedan elegir, y ver todos los posibles portafolios, ¿no es cierto?, que podrían generar. ¿Qué problema tiene eso si tengo 10 activos posibles? Quiero generar trayectorias de portafolios, ya no un portafolio, aleatorios, porque voy a generar portafolios aleatorios. Las combinaciones no son infinitas, pero tienen un problema, ¿no? Yo quiero generar datos aleatorios ahora. Quiero generar 40 años de historia de posibles portafolios, de 10 portafolios managers. ¿Qué problema tiene eso? Ya, el problema, en honor al tiempo, es que si yo tengo 10 activos, esta cuestión explota. Ya, o sea, tengo, como dicen, el curse of dimensionality, como crece exponencialmente la cantidad de portafolios que tengo que generar. Entonces tengo que ser eficiente en la generación de los portafolios óptimos, ¿ya? Entonces, la idea es, mira, no voy a generar todos los portafolios posibles, sino que voy a generar solo portafolios que ya de antemano, en cada punto, respeten la restricción de CIBAR. O sea, solo voy a generar portafolios
que siempre respeten la restricción de riesgo en cada punto del tiempo. Entonces, si tengo voy a iterar sobre todas las curvas y en cada punto de la curva voy a generar 10.000 portafolios, pero todos esos portafolios tienen que tener un riesgo menor al CIBAR de ese punto, ¿ya? Bueno, entonces aquí entramos en un problema distinto, en un problema de muestreo, de cómo genero datos aleatorios que respeten cierta condición, ¿ya? Y la gracia es que uno sí puede generar estos datos de manera rápida, ¿ya? Uno puede generar datos, portafolios aleatorios que respeten una restricción de CIBAR. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué creen que uno puede generar rápidamente estas cosas? Estoy generando portafolios aleatorios, pero todos estos portafolios aleatorios respetan mi restricción de CIBAR, nadie se pasa. ¿Por qué creen que es posible? ¿Alguien ha hecho alguna vez algo de muestreo? Ya. La respuesta es porque el CIBAR es una medida de riesgo que es convexa, te genera un espacio que es convexo, y generar datos aleatorios en una región convexa se puede hacer de manera eficiente, ¿ya? Entonces, voy a hacer un pequeño paréntesis sobre muestreo sobre cuerpos convexos, ¿ya? Entonces, bueno, ¿alguien sabe lo que es que un cuerpo sea convexo o un espacio sea convexo? Queda dentro del cubo. No lo puedo haber dicho de mejor manera, ¿ya? O sea, si yo tengo una región convexa, cualquier par de puntos que tome, si trazo una recta, todos los puntos de la recta están dentro de la figura, ¿ya? Es una región convexa. Y el CIBAR el CIBAR es una medida de riesgo convexa, de hecho por eso funciona la linealización de Uriasep, que se me olvidó decirlo, es porque es una medida de riesgo convexa y induce por ende una región convexa. Y existen métodos para generar algo que se llama muestreo aleatorio en regiones convexas de manera rápida, ¿ya? Entonces, ¿qué es el muestreo aleatorio en regiones convexas? Es que si yo tengo una frontera convexa, una región convexa, yo puedo generar puntos aleatorios dentro de la región, siempre, de manera eficiente, en tiempo polinomial, ¿ya? Entonces, uno de los métodos más clásicos para hacer esto son métodos que se les conoce como, es un método, en particular un algoritmo, que se le conoce como hit and run, ¿ya? ¿Cómo funciona hit and run? Uno parte con un punto dentro de lo voy a hacer con la figurita. Uno parte con una región convexa y parte con un punto aleatorio, ¿ya? Y parte con un ángulo aleatorio, θ, ¿ya? Y dice, ok, esa va a ser mi dirección inicial, y traza una línea en esa dirección hasta que choque con los dos puntos de la región. Y después lo que uno hace es generar muestreo aleatorio en toda la recta, genera distintos puntos. Eso es rápido, ¿ya? Porque ya sabemos hacer muestreo aleatorio en una dimensión. Y después dice, bueno, tomemos otro punto aleatorio dentro de la recta y hagamos lo mismo. Tracemos una recta, muestremos en la recta, que es rápido, de nuevo, choquemos, generemos, y así al final lo que uno hace es cubrir iterativamente toda la región. Esa cuestión de ahí es súper rápida, ¿ya? Y de esa manera uno puede generar puntos aleatorios que siempre caigan dentro de la región convexa. De nuevo, porque cuando uno, como dijo el participante acá, siempre que uno traza una recta, cae dentro de la región. Se está aprovechando de la definición de una región convexa. La gracia es que uno puede adaptar esto, no quiero entrar tanto en el detalle por el tiempo, pero uno puede adaptar este tipo de algoritmos de hit and run para generar portafolios aleatorios, ¿ya? Solo que en vez de generar un ángulo, lo que uno genera es un río gaussiano, ¿ya? No quiero entrar en el detalle, el punto final es que uno puede, por ejemplo, poner una restricción de CIBAR y generar portafolios aleatorios que siempre van a respetar la región, y eso lo puede hacer en tiempo polinomial, bastante rápido, ¿ya? Y con eso, para cada curva, podemos generar todos los portafolios que queramos aleatorios rápidos, distintos portafolio managers borrachos, como habíamos dicho, ¿ya? Y eso lo podemos hacer de manera rápida, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer después con esto? Vamos a generar distintas trayectorias de portfolio managers, de estrategias que tomaron, de distintas trayectorias de portafolios que tomaron, y vamos a decir, bueno, ya que todas respetan la restricción de CIBAR, o la curva de riesgo, veamos cómo les fue a esos portafolio managers. O sea, simulemos cómo les fue a cada una de esas estrategias en un backtest. Y así voy a ir rankeando diciendo, mira, a este portafolio manager le fue bien, a este mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que me va a dar es que cada curva va a tener una historia de distintos portafolio managers y cada curva va a tener, van a haber curvas que van a tener mayor éxito que otras, ¿no es cierto? Van a haber curvas que tienen un 80% de portfolio managers que tuvo un rendimiento bueno,
y van a haber otras curvas que van a tener un 30% de portfolio managers que tuvieron un rendimiento bueno. ¿Ya? Entonces después lo que uno sencillamente hace o lo que hicimos fue elegir la curva que tenga la mayor tasa de éxito, ¿ya? La que consiguió tener los mejores portfolio managers, ¿ya? O sea, una curva que tiene un punto de inflexión en particular y una velocidad de transición en particular, tal que me genere una mayor probabilidad de que a los portfolio managers les vaya bien, ¿ya? ¿Qué gano con esto? Termino teniendo una curva de Sivart, que en teoría le debería ir bien, ¿ya? Y después lo que podemos hacer es optimizar usando la optimización anterior, la de Uriasev, en cada punto de la curva. Y así genero el glide path óptimo de cómo debe ser, por ejemplo, un portafolio entre treasuries y S&P 500 y economías emergentes, ¿ya? Entonces ahí se va viendo cómo va cayendo la exposición a S&P 500 y subiendo la exposición a bonos del tesoro en este caso, ¿ya? En este ejemplo. Y cómo le fue a ese portafolio. Entonces, de nuevo, básicamente lo que hicimos fue probar distintas curvas, para cada curva generar portafolio managers usando muestreo convexo, después simular cómo les fue a los distintos portafolio managers, así podemos rankear las curvas, las que me generan mejores esperanzas para los portafolio managers, la que nos genera la mejor esperanza para los portafolio managers la seleccionamos, y esa debe ser la curva que utilice el regulador, ¿ya? O sea, el regulador debe decir, mira, a mí lo que me interesa es que la mayor cantidad de portfolio managers les vaya bien, ¿no es cierto? Que la mayor cantidad de afores les vaya bien. Y después cada portafolio manager tiene que tomar la decisión de optimizar en cada punto del tiempo, que es lo que hicimos ahí usando la misma metodología que describí anteriormente con el problema de optimización de Sivart. Bueno, y creo que eso sería. Esto no lo hice yo, lo hice con todos ellos. Yo salgo al medio porque estaba en camisa, pero el gerente de inversiones es el de la izquierda. Así que eso. No sé si hay preguntas. Voy a dejar eso.